Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia de Extra TV Canal 42, hoy nos complace presentar a una extraordinaria figura del fútbol que ha hecho su carrera como futbolista durante tantos años, integrando diferentes selecciones, el uruguayo Julio César El Pocho Cortés. Ubicar a don Julio pues es inmediatamente conversar con una de las figuras de gran relieve internacional, y para eso vinimos hoy, don Julio César, para conversar con usted acerca de su brillante carrera deportiva. En primera instancia, gracias por recibirnos. No, el agradecido primero soy yo con ustedes, y aprovechar para enviar un respetuoso y cariñoso saludo a todos los televidentes, y como siempre, esta es su casa. Gracias, don Julio César. Bueno, iniciemos con don Julio. ¿Cómo inicia en el fútbol usted, don Julio César? Bueno, hace unos cuantos años, aunque como dice el refrán parece que fue ayer. Bueno, yo inicié, como siempre, en el barrio, como decimos nosotros, entre los niños. Después tuve en ligas menores del Centro Atlético Fénix, y recuerdo, y lo voy a comentar porque son cosas bonitas, yo había días que me hacía 24 kilómetros caminando, 12 kilómetros de ida y a veces 12 kilómetros de vuelta, cuando tenía 13 años, para la quinta división. Después estuve en la quinta división del Club Atlético Peñarol. De ahí pasé a la Institución Atlética Sudamérica, donde casi con 17 años debuté en primera división. Y de ahí, bueno, después tuve la dicha, aparte de jugar en Cerro de Uruguay, tuve un pasaje por Gimnasia Esgrima, jugué un año también con Rosario Central de Argentina, después tuve con Peñarol de Uruguay durante casi 10 años, que es el equipo de mi vida, con Atlanta en México, los Pumas, con Alianza y los Aztecas Los Ángeles, el Galaxy actual. Y me retiré aquí en este precioso rincón que tenemos en Costa Rica, que se llama Guanacaste, donde le tengo un cariño tremendo a toda la pampa guanacasteca. Y tuve la dicha también de haber jugado 3 campeonatos del mundo con la selección de Uruguay. Y bueno, por lo menos me siento satisfecho. Si nunca fui algo extraordinario y nada, por lo menos me siento satisfecho con lo que hice como jugador. Claro. Don Julio César, su debut, ¿a qué edad y con qué equipo? ¿En el Peñarol? No, yo debuté con la Institución Atlética Sudamérica casi a los 17 años. A los 17 años. 17 años, un partido contra Cerro de Uruguay. Claro. ¿Cuánto tarda para llegar al Peñarol? Bueno, de ahí, posteriormente pasé a Cerro, tuve un pasaje en Gimnasia Esgrima de Argentina, pero en ese momento en Uruguay, para poderse ir, si uno estaba preseleccionado, prácticamente tenía que tener todos los votos de los equipos, y a mí me quería comprar Cerro de Uruguay, Club Atlético Cerro. Entonces me fui a Cerro. De Cerro pasé, después de 2 años en Cerro, pasé a Rosario Central de Argentina, y de Rosario Central de Argentina, al año de estar en Rosario Central, tenía para renovar contrato con Rosario Central. Y cuando me hablaron de Peñarol, ni lo pensé, ¿verdad? Porque primero no solamente era la institución número 1 del fútbol uruguayo, sino también muy competitivo a nivel mundial, sino que a pesar de yo haber nacido a una cuadra, o sea, 100 metros, del Parque Central, donde estaba el Club Nacional de Fútbol, toda mi vida me crié, comía, me daban de comer y todo en el Club Nacional, pero toda mi vida fui de Peñarol, y solo me hablaron de Peñarol, y con todo respeto y un agradecimiento tremendo a Rosario Central, ahí recién llegué a Peñarol. Claro. ¿A quiénes se encuentra en ese equipo el Peñarol cuando usted llega como futbolistas? No, Peñarol es un equipo tremendo. Los compañeros que tuvimos durante muchos años, Mazurkevi, estaba Juan Vicente Lescano, el jugador paraguayo, Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán, el famoso capitán Néstor Goncalves, Julio César Abadí, que venía de jugar
años en Italia. El Pedro Virgilio Rocha, uno de los jugadores más grandes que ha dado el fútbol uruguayo en la historia. El mayor jugador para mí ecuatoriano de todos los tiempos, Alberto Spencer, fallecido, Dios lo tenga en la gloria. Juan Joya Cordero, fallecido, peruano, Héctor Silva, es decir, una cantidad de grandes figuras. Y para uno era un honor tremendo y era coronar una ilusión, un sueño, poder vestir una camiseta de Peñarol y sobre todo con esos jugadores que habían. ¿Cuántos campeonatos disfrutó con el Peñarol? Bueno, fuimos cinco años campeones, fuimos campeones de América, fuimos campeones del mundo. Campeones de la Copa Teresa Herrera en España, la Copa Carranza. En aquel entonces, en el año 1966, con una foto que tengo acá siempre en el recuerdo, se jugaba la Copa Intercontinental a visita recíproca. Y nos tocó en ese momento Real Madrid y tuvimos la suerte de ganarle 2-0 en Uruguay. Y cuando llegamos a España ya tenían todos los cupos, los charters vendidos para el tercer partido en Bruselas, porque nadie daba que Peñarol podía ganarle a Real Madrid en España, y tuvimos la suerte que Dios nos iluminó y se le recetó el mismo resultado 2-0. ¿Qué equipo y qué jugadores recuerda usted de ese equipo? Sí, uno de los que no estaba en ese momento era Puskas y Estefano, pero pero había jugadores como Amancio, jugadores como Yento, Pirri, sí, Domínguez. Real Madrid creo que es una de las instituciones que indistintamente del año, de la época, siempre ha tenido en sus planteles jugadores extraordinarios, y en ese momento Real Madrid no había perdido nunca una final de un campeonato internacional. Y recuerdo las palabras de Ferenc Puskás, que le quedan a uno en la memoria, inclusive están en grabaciones, que en una entrevista él dijo que cuidado con Peñarol por lo que había sucedido en Uruguay. Y gracias a Dios y la Virgen Santísima logramos un triunfo que creo que ni muchos uruguayos pensaban que en ese momento lo podíamos lograr. Jugando para el Peñarol, estuvo en varios procesos con la selección uruguaya. Sí, bueno, estuve en el Campeonato Mundial de 1962, no jugaba para Peñarol, jugaba para Cerro de Uruguay. Con Peñarol ya estaba en el 66-70, que fueron los otros dos campeonatos del mundo, que integré la selección con Peñarol, y que cuando podía tener la oportunidad de poder jugar el cuarto campeonato mundial en Alemania 74, yo jugaba en Atlante, México. Y cuando estaba a poquitos días para irme hacia Uruguay a la preselección uruguaya, que antes en esa época citaban 44 jugadores, 4 por puesto. Y había que trabajar y trabajar y trabajar. Había cantidad y calidad. Había que trabajar y trabajar. Así eran las preselecciones en Uruguay. Ajá. Para los mundiales. 44 jugadores, pero usted jugaba partidos internacionales y tenía que trabajar y quedar. Y bueno, y justo un partido Atlante y Guadalajara en el Estadio Azteca, a los 30 minutos López Sapián, que era un jugador de Guadalajara, una jugada que ni hasta ahora digo que fue intencional ni nada, porque es el fútbol lo que sucede, me hizo una rotura de ligamentos y menisco y me prohibió en ese momento, o se me quitó la oportunidad de estar a los 2 meses en el cuarto campeonato mundial. ¿Cuál campeonato mundial disfrutó más, don Julio César? ¿El primero o el último? No, decir, por lo que significa el campeonato mundial de uno en el 62, siendo tan jovencito, uno lo disfruta mucho. El campeonato mundial de los 3, en el segundo en Inglaterra, bueno, tuvimos la oportunidad de inaugurar el campeonato mundial frente a Inglaterra, que era un boom tremendo, y que fue la única selección que Inglaterra no le pudo ganar, fue a la de Uruguay, porque empatamos el 0-0. Pero lo que más llegué a disfrutar y a llegar a lo máximo fue en el Mundial del 70, porque llegamos hasta la semifinal, que la perdimos 3-1 con Brasil, que era la mayor potencia que había. Cuando ahí pasa algo que, abusando de su amabilidad y de los televidente, tenía que venir Brasil a jugar al Azteca con Uruguay. Aunque Brasil, el equipo que tenía, nos podía ganar en cualquier lado, pero tenía que venir. Y en una reunión que hubo en el Hotel María Isabel en México, 48 horas antes,
casi 60 horas antes del partido, nos avisaban nosotros que estábamos en el Mesón del Ángel, en Puebla, de que teníamos que trasladarnos a jugar, que se había decidido en la noche de 72 horas en una comida en el María Isabel, y nosotros, después de haber jugado 120 minutos frente a Rusia, que uno queda tremendamente fatigado y todo, tuvimos que sacar el campamento que lo teníamos en Puebla, porque habíamos jugado en Puebla y en Ciudad México, en la Azteca, y nos tuvimos que trasladar a Guadalajara, donde hubiéramos preferido jugar en Brasil y no en Guadalajara. Claro. ¿Qué sucede con Uruguay en los campeonatos mundiales? Bueno, tuvo la oportunidad de ser campeón, el primer campeón, ¿verdad? El mundial, el Maracanazo, ¿verdad? Sí, ese es uno de los campeonatos más recordados, ¿verdad? También. Pero, ¿qué sucede? ¿Se logra otro campeonato mundial más? Unos Juegos Olímpicos, ¿qué? ¿O Panamericanos? 24, 28, 30 Sí. fue cuando Uruguay logró los Juegos Olímpicos. Después Uruguay, del 50, a nivel de selección en campeonatos mundiales no ha logrado. No ha Prácticamente las dos actuaciones más resonantes después del 50 fue en el 54 que se llegó a jugar la semifinal y en el 70 que se llegó a después lamentablemente Uruguay, un país que creo que a nivel de población, y esto lo hablo con todo respeto, a nivel de población es el mayor exportador del mundo. Por supuesto. A nivel de población, es el mayor exportador de jugadores del mundo. Como decimos siempre, como lo que viene envasado, bueno, malo y regular. Pero no hemos tenido una actuación acorde a los pergaminos de nuestros antepasados. Y a nosotros lo que nos ayudó mucho fue que uno tuvo la dicha de tener espejos, ejemplo, como cuando yo inicié en la Institución Atlética Sudamérica, que estaba finado Julio Pérez, Dios lo tenga en la gloria, campeón del mundo del 50, una gloria, Néstor Carvalho, que para uno estar al lado de esos, con todo respeto, monstruos del fútbol, era algo tremendo. Y entonces nosotros teníamos espejos que fueron los que nos abrieron las puertas a nosotros los uruguayos que venimos posteriormente del 50, y por eso cuando uno habla de la camiseta celeste, no como ahora que por la tecnología y por la televisión se tienen que poner otro tipo de camiseta, estoy hablando de la celeste, lo más grande que uno tenía y que soñaba era ponerse esa camiseta en el pecho, con el respeto que tenía esa gente que logró los títulos, ¿no? Que acá, inclusive en Costa Rica, tenemos un campeón del mundo. Ajá. Que mucha gente no lo sabe. Y yo le tengo una admiración, un respeto, un cariño tremendo, que se llama Luis Borghini. Luis Borghini, el titular era Roque Gastón Máspoli, que usted ve acá en la foto, que fue técnico mío en Peñarol durante 7 años, Aníbal Paz y Luis Borghini. Una gloria que también. Fue director técnico del Cartaginés acá también. ¿No? Jugador de Peñarol muchos años, una gloria que aprovecho para enviarle un cariñoso abrazo a Luis por el respeto y el cariño que uno le tiene, porque nosotros a esa gente siempre la miramos con mucha admiración y uno le va a estar agradecido mientras Dios le dé vida, porque fueron los que nos abrieron los caminos a nosotros. En Guanacaste, en la Asociación Deportiva Guanacasteca, por eso mi cariño y mi recuerdo hacia la Pampa Guanacasteca. Yo venía por unos meses, ya me trajo Orlando de León. Don Orlando. En Guanacaste había un equipo bárbaro. Cuando llegué a Guanacaste, no olvido nunca, y me río porque es jocoso. Tenía como 3, 4 días entrenando, yo estaba en el rancho Nicoyano viviendo, el agradecimiento a toda esa gente. Tenía unos jugadores bárbaros de Guanacaste, todos muchachitos de la provincia, los alrededores, y estábamos entrenando al tercer, cuarto día estábamos entrenando, y le dije a Orlando, o don Orlando con respeto, Orlando, le digo, ¿cuándo vamos a entrenar en la cancha a jugar? Y me dice, es esta. ¿Es esta? Era el Chorotega. Era el Chorotega, que era 90% tierra. Por supuesto. Y unas tablas, y después hablando con la gente y todo, con don Chepe, don José Luis Jiménez, Dios los tenga en la gloria, uno de ellos y todo, bueno, toda gente, porque nombro 2, 3 y dejo gente de lado. Empezamos a hablar, nos quedamos, era por 6 meses y al final me quedé 3 años,
y es un lugar que le tengo tanto cariño, inclusive mi hija pequeña Vanessa nació en el Hospital La Nación. Es uno de los lugares que le tengo un cariño tremendo por la forma que la gente me trató. La gente nos trató de una forma increíble, y aparte el poderle brindar a todos los muchachos que, es más, y esto no lo cuento en afán de crítica, sino lo digo porque era algo bonito, porque ellos no, había jugadores que en esa época no se vendaban, no usaban espinillera, nada. Yo hice traer de México con mi finada esposa todo lo que es ese material, y les explicaba cómo se vendaban y todo, y lo hice siempre con gran cariño, gran respeto, y a todos ellos les guardo un cariño, un recuerdo inmenso y enorme. Por eso siempre nombro a la Pampa Guanacasteca como una gran parte de mi vida, ¿no? Claro. Se retira como futbolista y viene una etapa muy importante también en su vida, la de director técnico. ¿Dónde comienza a dirigir? Yo empecé dirigiendo, terminando dirigiendo, había estado trabajando en parte de ligas menores de Atlante. Cuando la rotura de los ligamentos y menisco, el doctor Araya me había desahuciado ya de poder volver a jugar al fútbol. Y entonces empecé a trabajar en las ligas menores del Atlante, pero después me fui a hacer una tercera operación a Estados Unidos, con el agravante que si quedaba bien jugaba en los Aztecas, y si no quedaba en la parte técnica de Alex Peroli, un profesor italiano, y Ricardo Ordóñez, un profesor español, que Alex Peroli pertenecía al staff del cuerpo técnico de la selección del 70 de Italia. Entonces me operé por tercera vez la rodilla y tuve suerte y jugué como 7 años más porque no me daba por vencido. Y en Guanacaste empecé también a hacer mis primeros pasos. De Guanacaste pasé a Guatemala, donde tuve muchos años. ¿Hasta la selección nacional dirigió ahí? Sí, en Guatemala dirigí la selección en el año 1987 para los Juegos de Indianápolis, y la dirigí posteriormente, después de dirigir muchos equipos. Fuimos medalla de oro también con la selección menor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos en Guatemala, y después la estuve dirigiendo también durante 3 años, que fuimos eliminados por Costa Rica en el partido extra que jugamos en Miami 5-2, un país que lo dirigí, tuve muchos años en Guatemala, y es un país donde tengo muchos recuerdos, muy grandes recuerdos, un agradecimiento a la gente, y yo, gracias a Dios y la Virgen Santísima, soy agradecido con todo el mundo porque soy muy respetuoso del lugar donde estoy, donde vivo, y a la gente en Guatemala la verdad que le tengo un agradecimiento total. ¿En Costa Rica cuántos equipos dirigió? Bueno, acá cuando vine estuve en Guanacaste, después estuve en Turrialba, tuve un pasaje en Saprissa, después vine posteriormente, estuve en Guanacaste otra vez, y últimamente que estuve un campeonato, menos de un campeonato, en San Carlos, que fue el último equipo después de haber retornado, haber estado en el exterior, que estuve acá en Costa Rica. ¿Qué más le espera al fútbol? Porque usted dice que sigue debiéndole al fútbol, ¿ah? ¿O el fútbol le debe a usted? No, usted le debe al fútbol. No. O sea, ¿va a seguir entonces en el fútbol? Yo ahora tengo la escuela, tengo una escuela, se llama EFI, Escuela de Fútbol Integral Julio César Pocho Cortés. Le mostraba recién a usted, yo la tuve esta escuela en Guatemala durante 4 años, ahora con la gente del comité de Goicochea y el señor alcalde de aquí de Goicochea, tuvimos la municipalidad, llegamos a un entendido, pusimos la escuela acá en el Collella Fonseca, en Óscar Figueroa, si mal no recuerdo el señor alcalde, y estoy abocado ahora a la niñez, en poder tratar de ver si podemos transmitir tantos años de experiencia, y lo hago con las mismas ganas, con el mismo deseo y con la misma entrega que si estuviera entrenando la selección o un equipo. Es decir, porque cuando yo fui niño me dieron mucho y trataré de poder transmitir hacia la niñez parte por lo menos tanto que me dieron a mí. Don Julio César, ¿estaría dispuesto a aceptar? Usted todavía no ha renunciado a la dirección técnica, es decir, podría perfectamente escuchar algunas ofertas. Queda mucho
aportar usted al fútbol todavía? Bueno, me han estado hablando, yo ya prácticamente quería dedicarme solo a la niñez, Ajá. me han estado hablando varias personas y todo. Este proyecto no lo quiero dejar por nada, no me gusta iniciar las cosas y dejarlas a medio camino. Yo digo que solamente es Dios el que nos marca los caminos a nosotros y esperaremos a ver qué es lo que el Señor nos depara, pero en el momento estoy muy ilusionado. Tengo que agradecerle muchísimo a los padres de familia, a la gente del comité que me ha dado el apoyo, a los padres de familia por la confianza que han depositado en uno. Y no es que yo puse la escuela con mi nombre y la voy a dejar abandonada. Si no está mi nombre de por medio. ¿Cuánto llevaría este proceso? ¿Cuánto lleva el proceso completo? Bueno, lo que pasa es que los niños uno nunca sabe, ¿verdad? Claro. Porque tenemos diferentes edades y todo. Porque no solamente es pensar si sale un talento para jugar al fútbol. A mí lo que me interesa también es manejar la parte integral del niño. Es decir, desafortunadamente nosotros cuando tenemos un grupo y hay un partido amistoso o un torneo, ponemos a jugar solo los que juegan bien. Y marginamos a niños que al estar en una escuela también tienen sentimientos y muchas veces en sus estudios son retirados, son marginados porque no juegan bien o porque son gorditos, porque son chiquitos, o porque son blancos, porque son negros, porque son rubios. Y yo lo que quiero es que el niño que tenga condiciones, capacidad y que pueda surgir para jugador de fútbol, bienvenido sea. Pero que aquel niño que no lo pueda hacer, ¿verdad? Que sea un niño que se sienta importante también ante la sociedad y no marginado. Qué importante, ¿verdad? Finalmente, don Julio César, se queda entre nosotros. No, yo de acá no me este muevo. país. Ya no se va de este país. No, inclusive me llamaron nuevamente de Guatemala, Ajá. no para la selección, para un equipo, y no, yo de acá no me muevo desde el punto de vista que yo acá tengo mis hijas, a Eva, Vanessa, sus esposos, Guillermo, Adolfo, tengo 4 nietitos, Sebastián, Santiago, Estercita y Antoñitos, ¿verdad? Entonces tengo mucho afín en cuanto a los aspectos familiares y muchas, entonces yo ya, primero Dios y la Virgen Santísima, de acá espero estar hasta que Dios me diga, Claro. ¿verdad? Nos lleve al equipo donde todos vamos a jugar y todos vamos a ser titulares, que es el único que nadie fracasa, que es arriba. Pues en realidad, don Julio César, así como usted ha llegado personas inolvidables a este país, ¿verdad? Extranjeros, pero como costarricenses al fin, ¿verdad? Aquí llegó mucha gente, algunos exfutbolistas, entrenadores, y se quedaron a vivir aquí con nosotros, ¿verdad? Compartir durante toda su vida, ¿verdad? Don Julio César, ¿en alguna oportunidad le ofrecieron alguna selección nacional de fútbol de nuestro país para dirigir? No, No. no he tenido esa oportunidad. Bueno, son oportunidades que se dan a veces, ¿verdad? Sí, porque uno en realidad a veces se cuestiona, ¿verdad? Los que estamos involucrados dentro del fútbol durante tantos años también, es decir, ¿por qué conocimientos? Mire, entrenadores retirados como por ejemplo el caso de don Hugo Tazara Olivares, ¿verdad? ¿Cuánto podría aportarle don Hugo Tazara Olivares al fútbol, ¿verdad? Don Román Soto Vergara, mi amigo también, ¿ah? Y algunos otros técnicos que se han quedado entre nosotros. Usted hablaba de Borgini, ¿verdad? Hablaba bueno, el caso de don Julio César. ¿Cómo se desaprovecha aquí en realidad esos conocimientos, ese bagaje, ¿verdad? De conocimientos de exfutbolistas, de entrenadores? Pero bueno, lastimosamente, don Julio César, nuestros dirigentes piensan diferente, ¿verdad? Piensan diferente. Don Julio César, usted que ha compartido tantos años con nosotros, ¿cuáles futbolistas ha admirado más de nuestro país? Bueno, han habido Costa Rica ha tenido grandes jugadores. Yo, por ejemplo, cuando uno habla de la época más o menos que vino, ver un jugador como Yuba Paniagua, Rolando Villalobos, le voy a decir con todo respeto, Chirimba Roja. Chirimba Roja, sí. Jugadorazo, por el zurdo Jiménez, ni hablar de Chico Hernández, de Edgar Marín. Es decir, uno cuando nombra cierta cantidad de jugadores, Hernán Morales, otro muy buen jugador, nombra
los hermanos Salgado de Barrio México. Claro, los Fischer Salgado. Cuando uno nombra jugadores, Yanán Villega, un centro delantero buenísimo que tenía Guanacaste, igual que el Chino Briones, Morerita, es decir, grandes jugadores. Cuando uno nombra, siempre a alguno se le deja, Magu Brene, ni hablar de Walter Elizondo. Es decir, cuando uno habla, siempre alguno deja en el tintero y eso a veces uno posteriormente dice, no me acordé de fulano. Pero Costa Rica ha tenido extraordinarios jugadores, ¿verdad? Estoy hablando de esa época, después de más acá, Ramírez, Oscar Ramírez, para Ramírez. mí un gran jugador. Ni hablar de que está activo todavía, con todo respeto, como se dice el Pato López a Wilber. Es decir, claro. mucho, Ronald González, que jugador, Mefor mismo, que hizo una gran campaña en el exterior, Callazo, es decir, cantidad de jugadores, y uno sabe que está dejando una cantidad de lado, ¿verdad? Ha tenido Costa Rica siempre muy buenos jugadores, Claro. muy buenos jugadores, y aparte la oportunidad también de poderse abrir hacia el exterior, ¿verdad? Claro. Don Julio César, 3 campeonatos mundiales para Costa Rica. Se manifiesta que el mejor trabajo que realizó la selección fue Italia 90. Posteriormente vinieron las selecciones en sus etapas, Corea, Japón, Alemania, y como que nuestro fútbol vino en decadencia. La pregunta es, ¿nos alcanzará en esta oportunidad para otra Copa Mundial, la 4ª? Bueno, yo tengo fe que sí, porque hay una cosa que todo lo que se ha sucedido en estos partidos prácticamente de fogueo, en la no participación en algunos torneos importantes, hay mucho resentimiento, pero creo que hay que tener fe y hay que dejar trabajar. Lo que pasa es que a veces somos un poco alarmistas, a veces nos creemos más de lo que realmente somos y respetamos mucho y pensamos que por el hecho de haber ido a 3 campeonatos del mundo superior y todo, tenemos que ir. Es decir, en la zona hay selecciones que se han puesto fuerte, se han puesto difícil. Yo creo que se nombró un entrenador, se nombró un cuerpo técnico. Creo que no habría que presionarlo tanto antes de una competición, porque estaríamos dándole armas más a los rivales que a nosotros mismos. Uno desea de todo corazón que Costa Rica esté de nuevo en el Mundial, porque es el país donde uno vive y es el fútbol que uno en este momento está representando y que uno quiere. Esperemos que primero Dios y la Virgen Santísima, cuando ya empiece la hora de la verdad, si exista ese cambio que debe de existir, no tanto en funcionamiento, rendimiento, sino en resultados, ¿no? Claro. Don Julio César, preocupa en el tanto más de 10 partidos, como 14 por ahí andan, en partidos de fogueo en que la selección no ve un resultado positivo. Sí, lo que pasa es que a veces, bueno, es decir, de repente capaz que se llevaban 12 partidos sin perder y capaz que se pierden después los que son más importantes. Claro. Entonces, hay un refrán que siempre uno dice, más mal de lo que nos ha ido no nos puede ir. Entonces yo creo que ahora, a través de todo lo que ha sucedido, tenemos que tener fe y confianza de que se empiecen a dar los resultados que realmente son los que nos van a llevar al Mundial, donde ya no se puede decir si no son buenos resultados, hay tiempo para esperar. Pero con todo respeto uno lo habla, que creo que hay que dejar trabajar con un poquito más de tranquilidad, porque a veces nos creemos mucho más, lo vuelvo a reiterar, lo hablo con mucho respeto, menospreciamos mucho a veces lo que nos rodea. Si ganamos un partido, la selección que juega contra la nuestra no significó nada, y si perdemos un partido, nosotros no somos nada. Y yo creo que a veces no somos ni tan buenos cuando ganamos, pero tampoco somos tan malos cuando perdemos, ¿no? Así es. Don Julio César, bueno, en nombre de Más Deporte Televisión, en el programa La Sección Ellos Hicieron Historia, en realidad sé que los queridos telespectadores han disfrutado mucho con la entrevista y ha sido muy fino de su parte por recibirnos. Le dejo la despedida para todos los queridos telespectadores, ¿verdad? No, yo primero para Anabel, sí, con mucho cariño, que tenía que haber nombrado junto con lo de la familia, y para todos los telespectadores, todos los televidentes, mi respetuoso y cariñoso saludo. Como digo siempre, soy un agradecido con ustedes, y si en algún momento uno puede vertir alguna opinión, siempre yo menciono una palabra, es decir, la opinión de uno, nadie es dueño de la verdad. El fútbol tiene algo bonito, que todas las opiniones son valederas. Es decir, nadie es dueño de la verdad, nadie tiene la razón en fútbol. Así que para mí,
Un fuerte abrazo a todos, a todo el pueblo costarricense, con todo respeto y cariño, y que esperemos que primero Dios y la Virgen Santísima, a nivel de fútbol, se puedan dar los resultados que tanto se necesitan en el futuro. Gracias, don Julio César. A ustedes. Bien, para la sección Ellos hicieron historia. Hoy nos ha complacido mucho el honor que nos ha permitido don Julio César Cortés Lagos, el Pocho Cortés, cariñosamente conocido por nosotros aquí en nuestro país, Julio César el Pocho Cortés. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.